ulcerosa péptica, como también tenemos el cáncer de estómago. Es decir, este patógeno, el Helicobacter pylori, está implicado en multitud de enfermedades gástricas y por lo tanto es fundamental conocerlo, porque cuando veamos el tema de la úlcera, pues habrá que tratar el Helicobacter pylori. Cuando veamos un linfoma gástrico, el principal tratamiento es un linfoma MALT, que es el más habitual, también será tratar el Helicobacter pylori. Así que habrá que conocer un poquito de todo sobre la bacteria. La bacteria fue descubierta a finales de los años 80, principios de los 90, por los investigadores australianos, Marshall y Warren, que recibieron el Premio Nobel de Medicina por descubrir este patógeno y también por la relación que establecieron con las distintas patologías gástricas, fundamentalmente la úlcera péptica, que hasta entonces tenía una etiología realmente desconocida. Se decía que esto era por la dieta, que esto era por el estrés, por el tabaco. Sí que es cierto que el tabaco influye, pero sobre todo en la cicatrización de las úlceras, no tanto en la génesis, pero sí que puede retrasar las úlceras. Así que bueno, gracias a su descubrimiento se descubrió, valga la redundancia, que estábamos delante de una enfermedad infecciosa y que si los pacientes se trataban esta bacteria no volvían a tener complicaciones, es decir, no volvían a tener una recurrencia de la úlcera, etcétera, etcétera. Y también se ha descubierto que si bien él solo no suele ser necesario para tener adenocarcinoma gástrico, como veremos, sí que es verdad que todos los pacientes con adenocarcinoma gástrico, prácticamente todos, tienen el Helicobacter pylori, aunque es un factor al que se le tienen que añadir otros factores, como luego veremos. Pero también es, por este motivo, reconocido como un carcinógeno nivel 1, es decir, que está demostrado que esta bacteria es responsable de producir cáncer en humanos, fundamentalmente el adenocarcinoma y el linfoma MALT, como hemos dicho. Bien, vamos a empezar entonces hablando un poquillo de repaso general de la anatomía y la fisiología gástricas. Aquí tenéis un par de imágenes endoscópicas en la cual podemos ver el estómago y el duodeno. Importante, pues bueno, la curvatura mayor es la que tiene los pliegues en el estómago y la curvatura menor es la que quedaría enfrente, ¿vale? Entonces luego también tenemos una cara anterior del estómago y una cara posterior. En el duodeno, bueno, vemos que tiene una forma tubular y tiene todos estos pliegues semilunares sobre los cuales tenemos la mucosa con las vellosidades. Desde un punto de vista, bueno, vamos al esquema, que es un poquito más sencillo que la imagen endoscópica, pero simplemente para que tuvierais una referencia. En un esquema del estómago, fundamentalmente, tenemos que recordar una cuestión importante, y es que desde un punto de vista anatómico se divide en la zona del antro, que se continúa con el esfínter del píloro, y por otro lado el cuerpo y el fundus. El cuerpo y el fundus, la parte superior del estómago, es esa parte que tiene fundamentalmente una función secretora. Es decir, que va a producir, como pone aquí, ácido clorhídrico, factor intrínseco por parte de las células parietales y el pepsinógeno por parte de las células principales. Las células principales realmente no son las más importantes. A pesar de su nombre, la célula secretora fundamental, la más importante del estómago, es la célula parietal. La célula parietal, ¿por qué? Porque es la que produce el ácido y es la que esa cantidad de producción de ácido, cuando hay una úlcera péptica, se ve aumentada, y cuando hay una gastritis atrófica, se atrofia la mucosa, se pierden células parietales y la cantidad de ácido producida se verá disminuida, que es lo que se conoce como hipocloridria, o en los casos más graves, acloridria, cuando no se produce nada de ácido. Y además también recordar que la célula parietal es aquella que produce el factor intrínseco para la absorción de la vitamina B12, que es la única función vital que tiene el estómago, ¿vale? Entonces, siempre que tengamos un paciente con problemas gástricos, es decir, una gastrectomía, sea parcial o sea total, o tengamos algún tipo de gastritis grave, es decir, esas que decimos que son atróficas, gastritis atrófica, luego lo veremos, metaplasia intestinal, etcétera, siempre recordar valorar cómo están los niveles de B12 y si este paciente necesita suplementación de vitamina B12, bien sea por vía oral o bien sea por vía parenteral. La vía oral, si se da a altas dosis la vitamina B12, cierta absorción es posible, aunque falte el factor intrínseco, por vía oral se mantiene un porcentaje bajo de absorción, pero muchas veces no es necesario, no es suficiente, perdón, muchas veces, y los pacientes van a requerir su soporte parenteral al menos mensualmente de vitamina B12, como bien sabéis. Bien, desde el punto de vista del Helicobacter pylori nos interesa más la parte de abajo del estómago, que es donde empieza la infección. ¿Por qué se llama Helicobacter pylori? Pues porque vive alrededor del píloro, sobre todo vive en el antro, ¿vale?
Y es que en el antro tenemos las glándulas mucosas que producen moco, como su nombre indica, y el moco es una barrera protectora. Forma una interfase entre el ácido, que quedaría en la luz, y lo que es las propias células epiteliales del estómago, que quedarían abajo. Entonces, en esa capa de moco protector es donde el Helicobacter pylori vive y se desarrolla, se reproduce, etc. Por eso, siempre que busquemos el Helicobacter pylori, vamos a coger las biopsias de esta región, de la región del antro, ¿vale? Normalmente se cogen biopsias del antro, de la incisura anular y del cuerpo, ¿vale? Es el protocolo habitual cuando hay que coger biopsias gástricas. Antro, incisura anular y cuerpo. Y tanto del antro como el cuerpo se cogen cara anterior y cara posterior. Así que tendríamos normalmente 5 biopsias en el estómago. Cara anterior y posterior del antro y incisura anular. Todas esas van al mismo frasco normalmente. Y luego, en otro frasco de biopsia, pondríamos cuerpo, cara anterior y cara posterior, ¿vale? Pero curvatura mayor, curvatura menor. Lo mismo, normalmente, mejor dicho, es curvatura mayor y curvatura menor. Bien, entonces, ya sabemos dónde está el Helicobacter pylori, lo vamos a encontrar fundamentalmente en el píloro y en el antro, como estábamos diciendo. Y bueno, aquí tenéis ya para acabar, en esta diapositiva de recuerdo, lo que es una célula parietal cuando está en reposo y cuando está estimulada. Cuando está estimulada se hacen más evidentes esas microvellosidades que tiene en la zona apical, que es donde vemos las bombas de protones. Simplemente recordar que, como veis, tiene 3 estímulos para aumentar la secreción de ácido. El más importante es la gastrina, que viene de las células G, y también tendríamos la acetilcolina, secretada por el nervio vago, y por último la histamina. Bueno, aquí tenéis la imagen anatómica de vuestro manual. Es una imagen bastante completa que nos permite pues, ver un poquito la vascularización de la parte superior del abdomen o del intestino anterior, que recordad que el intestino anterior viene del tronco celíaco. Luego tendríamos el intestino medio, que es la arteria mesentérica superior, y el intestino final, que es, o el intestino posterior, que es la arteria mesentérica inferior. Pero el intestino anterior, la parte de más arriba, viene todo de ramas del tronco celíaco, ¿vale? Simplemente recordaros una relación anatómica muy importante, que la veréis probablemente otra vez cuando habléis del tema de las úlceras o cuando veáis la clase de las úlceras, y es que aquí, donde estoy marcando en azul, tenemos una arteria que es la gastroduodenal, que es rama de la arteria hepática común. Y la arteria hepática común, a su vez, es rama del tronco celíaco. Pues bien, esta arteria pasa por detrás de la cara posterior del bulbo duodenal. El bulbo duodenal también es la primera porción. Entonces, en esa primera porción, o bulbo duodenal, cualquier úlcera que se desarrolle en cara posterior es especialmente peligrosa por el riesgo de penetrar a esta arteria y producir sangrados masivos. Y son los pacientes que, cuando tienen una úlcera complicada, con sangrado por afectación de esta arteria, en la cara posterior del bulbo duodenal, son estos pacientes que muchas veces acaban con necesidad de cirugía o incluso falleciendo de sangrado, ¿vale? Es otra, de esta imagen anatómica es una de las relaciones más importantes a tener en cuenta. Bien, vamos a empezar hablando ya entonces del Helicobacter pylori en sí. El Helicobacter pylori, vamos a pintarlo por aquí. Es un bacilo gram negativo, curvado, es decir, tiene forma de espiral, de ahí viene su nombre de helico, y es móvil porque tiene 7 flagelos. ¿Vale? Entonces vamos a pintar aquí los 7 flagelos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Se mueve como un sacacorchos, ¿vale? No es invasivo. Entonces, como no es invasivo, le vamos a pintar aquí una carita sonriente. ¿Qué quiero decir con que no es invasivo? Pues que no tiene la capacidad de penetrar la mucosa, de ulcerarla, de llegar a un torrente sanguíneo y producir una bacteriemia, a diferencia de otras bacterias intestinales, como puede ser un campylobacter, una salmonella, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene capacidad invasiva. Lo que pasa es que desencadena una gastritis. Eso sí que hay que tenerlo en cuenta. O sea, no es invasivo en sí mismo, pero tiene la capacidad de producir una gastritis subyacente, ¿vale? Esto sí que es verdad. Es de cultivo complejo. Quiere decir que, bueno,
que normalmente cuesta cultivarlo, pero sí que es verdad que hoy en día, en cualquier laboratorio de cualquier hospital, se puede cultivar el Helicobacter pylori. Cogemos una biopsia del antro, la mandamos en cesco, en suero, y se cultiva, y sobre todo el cultivo, como siempre, es interesante para hacer un antibiograma, que posteriormente veremos en qué situaciones es interesante hacer un antibiograma cuando hablemos del tratamiento. ¿Vale? En las biopsias se puede detectar mejor con la tinción de IEMSA. Cuando hagamos biopsias gástricas, repito, sobre todo del antro, de la infisura angular, vamos a ver la bacteria con la tinción de IEMSA. Y es ureasa positivo. Es ureasa positivo. Esto quiere decir que digiere, que rompe la urea. Entonces le vamos a poner aquí en la tripa, que es ureasa. Y le vamos a poner qué es lo que hace con la urea. La coge la urea y cuando la coge, la actividad ureasa lo que produce es amoníaco y CO2. Entonces, ¿cuál es el interés de esta reacción bioquímica? Pues es doble. Por un lado, permite que la bacteria, Helicobacter pylori, alcalinice el medio en el que se encuentra, ya que este NH3 rápidamente coge un protón, entonces forma NH4+, que es amonio, y esto, como estamos quitando protones del medio, estamos alcalinizando el medio o haciéndolo menos ácido. Entonces es un mecanismo evolutivo, adaptativo, que permite que la bacteria viva en el estómago, que de hecho es donde vive y donde la podemos encontrar. Pero lo más interesante del asunto es que esta reacción bioquímica que ocurre en el estómago tan específica produce CO2. Entonces, este CO2, si nosotros damos urea marcada con carbono 13, el CO2 que se produce en el estómago está marcado con carbono 13. Y esto, como todo el CO2 en el organismo, se absorbe rápidamente por la sangre, es transportado a los pulmones y lo podemos detectar en el aliento. Esta es la base del famoso test de aliento del Helicobacter pylori, que es tan sencillo como darle al paciente una pastilla o un líquido con la urea, que está marcada con el carbono 13, y media hora después hacerle soplar, guardar eso en un globo y llevar a analizar los gases para ver si está el CO2 marcado o no. ¿Vale? Entonces, esta es la cuestión del test de aliento. Más cosas interesantes que tenemos que recordar. No es invasivo, es de cultivo complejo, etcétera, etcétera. Y por último nos quedaría, sí que es microaerófilo. Microaerófilo quiere decir que para desarrollo o para vivir necesita una PO2, una presión de oxígeno bajita. Y como es microaerófilo, pues le pintamos aquí también un micrófono para que no se nos olvide que es microaerófilo. Y por último, alguien estará pensando, Carlos, yo no sé por qué le has pintado al Helicobacter pylori una sonrisa cuando sabemos que está implicado en la génesis de prácticamente todos los adenocarcinomas de estómago, está implicado en la génesis de todos los adenocarcinomas, de todos los linfomas MALT, y además es la principal causa de úlcera péptica, tanto gástrica como duodenal. Entonces, ¿por qué le has puesto una sonrisa? Bueno, porque también tiene su cara más oscura, que se la vamos a poner aquí abajo, la cara más oscura o menos amigable de la bacteria, y es que ciertas cepas producen toxinas que se han relacionado con el riesgo de más patología. Por ejemplo, tenemos las toxinas BACA y CAG-A, que se han relacionado, estas cepas se relacionan con más riesgo de adenocarcinoma gástrico. Y luego tenemos las cepas BUPA, que se han relacionado con más riesgo de úlcera duodenal. Bien, pues esta es la bacteria. Entonces, vamos a continuar ahora hablando de cuál es la historia natural de la infección. Entonces, primero habrá que ver cómo es la infección, cómo ocurre. La infección ocurre normalmente en la infancia, historia natural. Entonces, la infección suele ocurrir en la infancia. Y como tantas otras infecciones intestinales que cogen los niños, pues se pasa como una gastroenteritis aguda, como un cuadro de gastroenteritis con vómitos, diarrea, fiebre, bueno, pues un cuadro infeccioso de gastroenteritis, sin más. La cuestión es que luego, ¿por qué vía se va a transmitir? Pues como tantas bacterias intestinales, por vía fecal-oral o oro-oral. Entonces, la cuestión es que debido a su mecanismo de transmisión fecal-oral,
La prevalencia en la población va a depender fundamentalmente de las condiciones higiénicas y sociosanitarias del país o del medio en el que estemos hablando. Entonces, si vamos a los adultos, que es lo que normalmente nos interesa, porque una vez se pasa la gastroenteritis aguda, la bacteria se suele quedar ya para toda la vida si no le damos tratamiento. Entonces, cuando vemos los adultos, la prevalencia en la población va a depender de esto, de las condiciones sociosanitarias, del saneamiento de las aguas, del hacinamiento de las casas, del acceso al agua potable, etcétera, etcétera, de la limpieza de los alimentos, el manejo de los alimentos, etcétera. Entonces, a modo de ejemplo, para que os hagáis una idea, vamos a hablar de países del denominado tercer mundo, países en vías de desarrollo, países más pobres, en los cuales el 90% de los adultos tiene Helicobacter pylori en el estómago, lo cual hace que esta infección sea considerada la infección bacteriana crónica más frecuente del ser humano, por encima de la TBC, de la tuberculosis, por encima de cualquier otra infección bacteriana crónica, ¿vale? La TBC, como bien recordáis, más o menos es un 50% de la población mundial, tiene infección tuberculosa latente. Aquí estamos hablando del 90% de estos países que son los que más población tienen normalmente. Entonces, es más alto aún de la TBC. No cunda el pánico, porque es verdad que es muy frecuente tener Helicobacter pylori, pero como luego veremos, la gran mayoría de las personas infectadas o portadoras de esta bacteria en el estómago no van a tener problemas clínicos importantes relacionados con el Helicobacter pylori, ¿vale? Si nos vamos a España y a otros países europeos, otros países desarrollados, las tasas no son tan altas, pero ojo, estamos hablando que hasta un 30% de la población adulta, es decir, casi 1 de cada 3 adultos españoles tiene Helicobacter pylori en sus estómagos, ¿vale? Entonces no deja de ser también una infección bastante frecuente, ¿vale? Entonces, esto es cómo se contagia, cuál es la prevalencia. Ahora vamos a ver, una vez está la bacteria en el estómago, cuál es la evolución en esta historia natural, cómo puede evolucionar las distintas infecciones, ¿vale? Entonces vamos a cambiar la diapositiva y empezamos viendo la historia natural, la evolución. Bien, los pacientes infectados por Helicobacter pylori, un porcentaje muy pequeño, que no vamos a ponerlo porque no merece la pena, pero un porcentaje muy pequeño puede desarrollar linfoma MAL. La principal causa del linfoma MAL gástrico es Helicobacter pylori, ¿vale? Entonces, un porcentaje muy pequeño, esto es extraordinario, pero bueno, no deja de ser la principal causa, la bacteria, en un porcentaje muy pequeño de los infectados. Luego, tendríamos ya las 3 situaciones más habituales. Vamos a poner que el 90%, siempre son números redondos para hacernos una idea, el 90% de los infectados por la bacteria va a tener una gastritis superficial leve. Que o bien es totalmente asintomática o bien puede producir dispepsia. Bien, aclaremos conceptos importantes. Gastritis y dispepsia son 2 conceptos que a veces se utilizan mal o que a veces incluso se intercambian, cuando no tienen nada que ver. El concepto gastritis, como veréis en el tema correspondiente, las gastritis interesantes son únicamente las gastritis crónicas, como la que produce el Helicobacter pylori, vamos a poner crónica, aunque se da por supuesto gastritis crónica, superficial y leve. Entonces, las gastritis importantes que tenéis que recordar para el MIR son únicamente las gastritis crónicas, y la principal causa de gastritis crónica es el Helicobacter pylori, ¿vale? Como veréis en el tema correspondiente. Pero la mayoría de las personas se queda en una gastritis superficial, leve, que no evoluciona más y que normalmente no da ningún síntoma, ¿vale? Pero gastritis es un concepto histológico. Por lo tanto, para decir que mi paciente tiene gastritis, yo necesito una biopsia. Y en esa biopsia va a haber inflamación en la mucosa del estómago, ¿vale? Y habrá distintos grados, etcétera, etcétera, pero necesito una biopsia. Luego está dispepsia. Dispepsia es un concepto clínico. Dispepsia significa cualquier molestia digestiva atribuida al tracto gastrointestinal superior, es decir, el estómago y el duodeno, fundamentalmente.
Es ese paciente tan frecuente que vemos en la consulta con dolor epigástrico, saciedad precoz, digestiones pesadas, sensación de hinchazón, de plenitud, de distensión abdominal. Es un cajón desastre, en realidad, en el cual pues, se meten una multitud de síntomas digestivos que pensamos que pueden tener su origen, tanto el médico como el paciente, se piensa que pueden tener su origen en el tracto gastrointestinal superior, ¿vale? Entonces, es importante que recordéis que hay pacientes con dispepsia, con síntomas gástricos, que tienen el Helicobacter pylori y que cuando tratemos el Helicobacter pylori les desaparecerá la dispepsia. Fantástico. Pero también hay pacientes con dispepsia que no tienen el Helicobacter pylori. Y luego hay pacientes con dispepsia que tienen el pylori, se lo tratamos y luego no mejoran de la dispepsia. Así que suponemos que no era el pylori porque no ha mejorado. Estos también existen. Y luego también tenemos pacientes que afortunadamente son la minoría de los que tienen dispepsia, que tienen una causa que decimos orgánica evidente de dispepsia, como puede ser una úlcera, como puede ser un cáncer en el estómago, un linfoma, una enfermedad de Crohn del estómago o cualquier otra enfermedad orgánica que pueda afectar al estómago. ¿Vale? Pero estos son la minoría. Bien. Entonces, no intercambiemos los conceptos dispepsia y gastritis porque son dos conceptos totalmente diferentes. Hay pacientes con gastritis que tienen dispepsia, hay pacientes con gastritis que están totalmente asintomáticos y por lo tanto no tienen dispepsia. Esto es muy importante que lo recordéis. Luego tenemos un 9% de pacientes que hacen una gastritis que se llama hipersecretora, que tiene exceso de ácido. Hipersecretora. Como tienen exceso de ácido, son los que pueden hacer ulcus péptico. Es decir, úlceras. Tanto úlcera gástrica como úlcera duodenal. ¿Vale? Como veréis en el tema correspondiente, la principal causa es el Helicobacter pylori en ambos casos. Y nos queda el 1% o menos porcentaje, menor porcentaje del 1%, que son los que pueden desarrollar un adenocarcinoma gástrico. Estos pacientes son los que hacen todos los pasos de la denominada cascada de Correa. Correa fue el patólogo que la describió, es colombiano, y lo que se dio cuenta es que para llegar al cáncer de estómago se va pasando de forma difusa, se afecta a todo el estómago, y se va pasando por una serie de estadios histológicos bien definidos. Se empieza por la gastritis, entonces aquí ponemos Correa, porque se llama cascada de Correa a esta cascada de acontecimientos. Entonces empezamos por la gastritis superficial leve. Todas estas gastritis son crónicas, no voy a poner crónicas porque estamos hablando de procesos crónicos para ahorrar. Entonces se empieza igual que el 90% ese que teníamos arriba. Pero si esto se deja un tiempo suficiente y hay otros factores que ahora veremos, puede evolucionar a gastritis atrófica. Entonces, aquí ya empiezan las complicaciones, porque si hay atrofia del estómago, vamos a tener hipocloridria, disminución del ácido, y también disminución de la vitamina B12, que puede desembocar en la famosa anemia perniciosa, o por déficit de B12. La anemia perniciosa podría ser una complicación, ¿vale? Fijaros qué curioso que la misma bacteria, la misma infección, en algunos pacientes puede disminuir o incluso abolir la secreción de ácido y cuando hay gastritis atrófica, y en otros pacientes puede producir una gastritis hipersecretora y producir úlceras por exceso de ácido, ¿vale? Luego tendríamos lo que se llama la metaplasia intestinal. Siguiendo la metaplasia intestinal tendríamos la displasia sobre ese epitelio, primero de bajo grado, luego displasia de alto grado, de AG, y por último tendríamos el adenocarcinoma invasivo de tipo intestinal. Entonces, estamos viendo que estos pacientes van siguiendo todos estos pasos y pueden, en un porcentaje pequeño de los infectados, acabar en cáncer de estómago. Pero, ¿de qué depende que un paciente se quede solo en gastritis leve, superficial, como el 90%, o pueda hacer toda la cascada de Correa y acabar en un cáncer? Pues va a depender de otros factores
de daño hepático, de daño gástrico, perdón, otros factores de daño gástrico que se pueden añadir y favorecer acabar en cáncer. Algunos de ellos podrían ser, por ejemplo, las cepas vaca y cabra, que nombrábamos antes. Podría ser el tabaco, que es un factor de riesgo bien reconocido de cáncer gástrico. Cuando se fuma el humo, una parte de él llega al esófago y al estómago directamente, o si no, los productos cancerígenos del tabaco pueden llegar a través de la sangre, una vez se absorban por cualquiera de esas dos vías. Tendríamos otros factores como los factores genéticos representados por los antecedentes familiares de primer grado, muy importante para cáncer de estómago, siempre investigar por antecedentes de primer grado. Tendríamos la dieta probablemente. La dieta podría explicar diferencias regionales, por ejemplo, como las que observamos entre Europa y algunos países asiáticos como Corea y Japón. En Corea y Japón la incidencia de cáncer gástrico es entre 7 y 8 veces superior a la mayoría de los países europeos. Se cree que puede tener que ver la dieta, por ejemplo, allí toman mucho salazón, mucho embutido, alimentos ricos en nitrosaminas, etcétera, etcétera, que podrían, junto con la infección por Helicobacter pylori, favorecer la mayor incidencia de cáncer gástrico. Y también podríamos poner, bueno, fundamentalmente yo creo que son estos los más importantes, ¿vale? Entonces, sobre esta diapositiva, para acabar, vamos a poner en verde cuáles son las indicaciones, es decir, en qué situaciones debemos tratar Helicobacter pylori. Pues mirad, hay una evidente que es el linfoma. Cualquier paciente con linfoma es indicación de tratamiento. También la dispepsia. La dispepsia es lo que se conoce como la estrategia test and treat. Testar y tratar. Voy a explicar esto porque es importante. Test and treat. Imaginaros que tenemos en la consulta un paciente con dispepsia, con molestias gástricas. Si ese paciente es joven, menos de 50 años, no tiene antecedentes familiares en primer grado de cáncer gástrico y no tiene datos de alarma, es decir, cualquier dato de alarma es pues, cualquier cosa que nos haga sospechar patología grave, fundamentalmente un cáncer o una úlcera. Entonces, datos de alarma pueden ser la anemia, la pérdida de peso, el dolor abdominal que despierta por las noches, el dolor abdominal que, yo qué sé, que el paciente, pues eso, pérdida de peso, no está comiendo porque le duele mucho, puede ser pues, cualquier cosa llamativa, vómitos incoercibles o vómitos muy frecuentes, etcétera, etcétera. Entonces, un paciente que no tenga datos de alarma, sea joven, porque al fin y al cabo la edad puede ser otro dato de alarma, y no tenga antecedentes familiares, esos pacientes normalmente no tienen una causa orgánica de dispepsia. Entonces, a esos pacientes, si cumple todos estos criterios, podemos hacerle un test de aliento, un test de Helicobacter pylori, que más adelante veremos, test, y si es positivo, treat, tratarlo. Test and treat. Y nos ahorramos una endoscopia. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas endoscopias van a ser totalmente normales. Entonces, podemos ir a buscar pylori, que es mucho más sencillo, si no hay datos de alarma ni antecedentes familiares y el paciente es joven. Por el contrario, si hay cualquier dato de alarma, si el paciente tiene más de 45 o 50 años, o si tiene antecedentes en primer grado y además mucha dispepsia, es mejor hacer directamente la gastroscopia, y ya en la gastroscopia podemos hacer un test diagnóstico para Helicobacter pylori, ¿vale? Otras indicaciones de tratamiento importantes pues, serían los pacientes que tienen gastritis atrófica, metaplasia o displasia, cualquiera de estas condiciones premalignas que pueden acabar en cáncer de estómago, y también sería interesante tratar, y es una indicación de tratamiento, si el paciente posee algún antecedente familiar de primer grado. ¿Vale? Entonces, todo lo que está rodeado en verde son las principales indicaciones de tratamiento de Helicobacter pylori. Bien, vamos a continuar con el diagnóstico. Para el diagnóstico distinguimos dos tipos de test o de pruebas. Los no invasivos, que no requieren endoscopia, y abajo los invasivos, que sí requieren endoscopia. Vamos a empezar por los invasivos. Los invasivos requieren endoscopia, y en la endoscopia, pues casi siempre, ya que estamos dentro, lo que hacemos es coger una biopsia. Y esa biopsia podemos hacer varias cosas. Podemos hacer un test de ureasa rápido, que lo tenéis aquí. El test de ureasa rápido lo que hacemos es colocar la biopsia en el pocillo este, de color rosa, y si está la bacteria, va a cambiar el pH del líquido que hay ahí,
y va a cambiar el color, va a ponerse de otro color, como tenéis ahí, con un código de colores. Es un test rápido que tiene la ventaja de que, bueno, ya que estás haciendo la endoscopia, pues mientras acabas la endoscopia, vas preparando el informe, etcétera, etcétera, ya tienes el resultado de si es positivo o negativo el pylori en la propia endoscopia. Podemos también, la biopsia, pues mandar la anatomía patológica y allí, normalmente, a la vez que termina la biopsia, te miran si hay gastritis y el grado de gastritis, si es superficial, si es atrófica, etcétera, te pueden decir que hay Helicobacter pylori con tinción de Giemsa. Y está la posibilidad de hacer un cultivo que permite valorar antibioma, como decíamos. ¿Vale? Dentro de los no invasivos, que son casi más interesantes, los no invasivos son aquellos que vamos a hacer a un paciente que no haya que hacer endoscopia. ¿Vale? Entonces, no le vamos a hacer solo una endoscopia, o sea, solo por diagnosticar pylori no hace falta hacer una endoscopia. Tenemos el famoso test de aliento, que ya explicábamos antes cuál es su fisiopatología. O sea, de qué depende el test de aliento, lo veíamos antes. La serología no se utiliza. La serología es detectar anticuerpos contra la bacteria, que bueno, se puede hacer en estudios de prevalencia, para eso sí que es útil, estudios epidemiológicos, y además la serología, tener en cuenta una cosa, no sirve para confirmar erradicación. Es decir, si el paciente se ha tratado y se ha curado, los anticuerpos en la serología van a ser positivos para toda la vida, como cualquier anticuerpo. La serología se quedaría positivo para siempre. Y luego está el antígeno en heces, que bueno, es una técnica buena, tiene muy buena sensibilidad y especificidad, como todas ellas, que veis en la columna de sensibilidad y especificidad, que evidentemente no hay que saberse de memoria, pero sabéis, hay que ver que son buenas pruebas. El antígeno en heces pues también se puede utilizar, normalmente lo utilizamos si le vamos a pedir una muestra de heces al paciente. Entonces, yo qué sé, el paciente que venga con diarrea o que queramos pedir una muestra de heces para lo que sea, pues podemos pedir antígeno en heces, ya que vamos a pedir una muestra por otro motivo. ¿Vale? Bien, como decía, no hay que saber la sensibilidad y la especificidad, no hay que saberla de memoria, no tiene sentido. Sí que hay que saber una cuestión clínica importante, y es que si queremos optimizar al máximo la sensibilidad y por lo tanto disminuir la tasa de falsos negativos, tenemos que hacer estas pruebas diagnósticas bajo las siguientes condiciones. 1. El paciente debe estar al menos 4 semanas sin tomar antibióticos. ¿Por qué? Porque si toma antibióticos, aunque sea a dosis bajas, baja la cantidad de bacterias en el estómago y podemos tener un falso negativo, podemos tener una sensibilidad insuficiente, ¿vale? Y lo mismo con los IVPs. Los IVPs son 2 semanas sin IVPs. 2 semanas sin IVPs. 4 sin antibiótico y 2 semanas sin IVPs. Bien, bueno, aquí tenemos una pregunta del 2012, muy sencilla. Nos dice, la transmisión es por vía oral o fecal-oral, ¿cierto? Se asocia casi siempre a gastritis crónica, ¿cierto? Yo quitaría casi, se asocia siempre a gastritis crónica. Recordad, lo que hemos dicho que varía es la intensidad de esta gastritis. Es un microorganismo microaerófilo gram negativo, bien, y está diseñado para vivir en el medio ácido del estómago. Bien, vamos a darla por buena, ¿vale? A mí no, lo de estar diseñado no me gusta, yo pondría a evolucionar, ¿no? Pero bueno, la damos por buena porque ha evolucionado en el medio ácido del estómago y ahí es donde vive, eso es cierto. La que es falsa es la 5. La 5 es totalmente falsa, te dice que un test diagnóstico para el Helicobacter pylori, el de la ureasa, tiene una sensibilidad y especificidad inferior al 50%. Esta pregunta nos debe generar urticaria, nos debe generar rechazo cuando la leamos. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido. Chicos, chicas, fijaros una cosa. Si analizamos fríamente lo que está diciendo la pregunta 5, te está diciendo que el test diagnóstico X, por ejemplo, el test de la ureasa, es peor que el azar. Es peor que lanzar una moneda al aire. Una moneda al aire tiene una sensibilidad del 50%. Entonces, no puedo utilizar un test diagnóstico que sea peor que el azar, porque entonces es una tontería, ¿no? O sea, no tiene ninguna lógica. Entonces, la sensibilidad y especificidad del test de la ureasa, pues es, aquí la tenemos, sensibilidad del 90, especificidad casi del 100%. Pues muy bien, pero evidentemente es superior al azar, es superior al 50-50, que es el 50%, ¿no? Vale. Entonces, nos quedaría, por último, hablar brevemente del tratamiento. Bien, del tratamiento una serie de principios antes de empezar. Primero,
Normalmente hay que combinar 3 antibióticos más IVP a doble dosis. IVP por 2, es decir, cada 12 horas, a doble dosis. ¿Por qué los antibióticos serán 3? ¿Por qué? Porque esta bacteria cada vez está generando más resistencias. Tanto primarias, que son las que tiene la bacteria antes de recibir ningún tratamiento, las tiene ya incorporadas en sus genes, ya soy resistente de entrada, como secundarias, que son aquellas que surgen por un mal tratamiento que no se ha completado, que ha sido insuficiente en el tiempo o en dosis, entonces la bacteria se ha expuesto al antibiótico y secundariamente genera la resistencia. Por eso ahora mismo le metemos mucha caña con 3 antibióticos y el IVP a doble dosis no tiene efecto antibiótico en sí, pero sí que mejora la eficacia de los antibióticos. ¿Por qué? Porque el IVP a doble dosis disminuye totalmente la secreción de ácido y hace que los antibióticos penetren mejor en el jugo gástrico y puedas tratar mejor la bacteria, ¿vale? Se considera que una pauta de tratamiento es satisfactoria si tiene tasas de curación, tasas de erradicación de la bacteria superiores al 90%, ¿vale? Cualquier cosa por debajo del 90% no se considera adecuada. La duración suele ser de 14 días, salvo el Pilera, que Pilera es un nombre comercial que tenemos que recordar, que se da 10 días. ¿Vale? Pero en general todos los tratamientos duran 14 días, salvo Pilera, le pongo aquí marca registrada porque es un nombre comercial, que tiene que durar 10 días, o que suele durar 10 días, mejor dicho. Y luego tendríamos otra cuestión, siempre confirmar erradicación después del tratamiento. ¿Por qué? Porque, repito, estamos dando tratamientos empíricos, no están dirigidos por antibiograma, y os acabo de decir que la bacteria cada vez tiene más resistencias, o muchas veces los pacientes no son capaces de cumplirlo del todo, por mala tolerancia, por efectos secundarios, etcétera, etcétera. Entonces, siempre después de dar un tratamiento, hay que asegurarse si la bacteria se fue o no se fue. La mayoría de los pacientes que vemos que tienen Helicobacter pylori y hace unos años o hace muchos años se trataron, la mayoría de esos lo que ocurre es que no se llegó a erradicar la bacteria. Entonces, tendríamos una recidiva, porque la bacteria no se llegó a erradicar, nunca se fue y años después te das cuenta que ahí sigue. Lo que es una reinfección, es decir, que el paciente se trate, se cure y luego vuelva a coger la bacteria otra vez, una vez curado, una reinfección, esto es extremadamente raro. Se estima que la tasa anual de reinfección es menor del 1%. Por lo tanto, si vemos un paciente muchos años después que sigue teniendo la bacteria, la mayoría de las veces es que no se llegó a erradicar bien la primera vez o que no se llegó a comprobar la erradicación, ¿vale? Así que siempre que demos un tratamiento hay que comprobar la erradicación. Bien, por último, ¿cuáles son ya hemos visto los principios generales del tratamiento, ya hemos visto las indicaciones, las veíamos antes cuando hablábamos de la historia natural de la enfermedad. Nos falta por ver cuáles son las pautas de tratamiento, los antibióticos que se utilizan. Tendríamos los siguientes. Vamos a hacer 2 columnas. Una con tratamiento general y otra con tratamiento en alérgicos a penicilina. Y luego ponemos aquí la primera línea, la segunda línea y aquí ya una común para la tercera línea. ¿Vale? Entonces, en primera línea, tratamiento general, tenemos 2 opciones. El OCAM 14 y el OPILERA 10. OCAM, ¿qué significa? Pues la O es de omeprazol. Y quien dice omeprazol dice cualquier IVP a doble dosis. Eso sí que es importante que lo recordéis, a doble dosis. La C es de claritromicina, la A es de amoxicilina y la M es de metronidazol y el 14 por los 14 días. Y luego está el Pilera 10. Hemos dicho que Pilera eran 10 días. ¿Y Pilera qué es? Pilera es una pastilla formulada, como su nombre indica, exclusivamente para tratar esta infección y que ya llevan los 3 antibióticos en una sola pastilla. Los antibióticos que lleva el Pilera son el metronidazol, la tetraciclina y el sursalicilato de bismuto, las sales de bismuto, ¿vale? Entonces, puedo utilizar cualquiera de estas 2 opciones en primera línea.
¿vale? En alérgicos no podemos utilizar el OCAM porque lleva amoxicilina, entonces en alérgicos solo nos queda el Opilerate, ¿vale? Luego, en segunda línea, ya me voy a centrar solo en el tratamiento general. No creo que se metan tanto en el MIR con los pacientes que puedan tener alergias a penicilinas, no creo que se metan en eso. Entonces, tratamiento general en segunda línea tendríamos el que no utilice en primera, el que no use en primera línea, o como alternativa tendríamos OLAP 14. OLAP lo mismo, es omeprazol o IBPA dosis, el que sea, levofloxacino, amoxicilina y la B es de bismuto, sales de bismuto. Y en tercera línea, normalmente, es cuando nos planteamos hacer el cultivo y antibiograma. Cultivo y antibiograma. ¿Vale? Se pueden utilizar ya otras pautas diferentes, con otros antibióticos más raros, como la rifabutina, etcétera, etcétera. Pero bueno, para el MIR no creo que sea rentable. Y esto normalmente también es cuestión de derivar al especialista en digestivo. También. Que normalmente el especialista es el que pedirá la endoscopia para hacer ese cultivo y antibiograma. Bien, pues esto es todo lo que os quería contar de la patología asociada al Helicobacter pylori. ¿Vale? Recordad que es importante un poquito todo lo que hemos visto, tener bien clara cuál es la evolución de la enfermedad, las distintas posibilidades y el tratamiento, que este es el tratamiento más actualizado que tenéis que recordar ahora mismo y que está en la guía española. Ha sido un placer, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en otras clases. Un abrazo.